Muy bien, buenos días. Eh, este día vamos a ver lo que sería el número atómico y número de masa, hablando de los elementos de de la tabla periódica, ¿verdad? Recordando de que en estos días los dos temas que hemos visto sobre la teoría atómica han sido referentes a la tabla periódica y ayer comprendimos de que los átomos provienen de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Pues ahora estudiaremos el número atómico y el número de masa. Muy bien, el número atómico. Sí. Dice que un número atómico que es igual al número de protones en el núcleo de un átomo se usa para identificar a cada elemento. O sea, ¿qué nos está diciendo? Recordemos de que los protones tenían cargas positivas, ¿sí? Entonces dice que el número atómico es igual al número de protones. O sea que el mismo número de protones, por ejemplo, tenemos el hidrógeno, que su número atómico es 1, entonces es la misma cantidad de protones. De protones tiene 1. ¿Sí? Entonces vamos a verlo representado en una tabla periódica e identificar cuál es el número atómico. Muy bien, tenemos lo que sería la tabla periódica. Dentro de la tabla periódica, como se lo expliqué un día de esto, su número atómico está representado por cada una de las filas. ¿Sí? Si se fija, el número atómico del hidrógeno es 1, aquí se lo voy a ir subrayando. El número atómico del helio es 2, el número atómico del litio es 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a estos elementos que le explicaba también en otra tabla periódica que muchas veces no se ven representados, ¿sí? Más sin embargo, eh, algunas tablas periódicas sí lo están representados, pero no se sabe la certidumbre de ello, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que serían los números atómicos. O sea que el número atómico representa el número de protones de cada elemento. Ahora ya conocemos cuál es el número atómico. Por lo general el número atómico lo vamos a encontrar en la parte superior izquierda de cada uno de los elementos. Y si no está ahí, pues hay que aprender a leer esta parte que está acá donde vienen las explicaciones. Esto es importante leerlo siempre. ¿Cómo es que está? Si usted no lo logra identificar a la primera, pues es importante esto. Y aquí nos dice masa atómica relativa, eh, el grupo UPAC, el número atómico, el símbolo, nombre del elemento y grupo CAS. Entonces aquí tenemos todas las especificaciones, ¿verdad? Y en este otro cuadro están lo que serían en qué estado se encuentran, ¿verdad? Que eso ya lo miramos. Ya lo miramos en otra clase. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, hay una pregunta. ¿Y los átomos son neutros? ¿Sí? ¿Los átomos son neutros? Bueno, eh, dice que los átomos es eléctricamente neutro, dice, o sea, nos está especificando de que el átomo es neutro. Pero vamos a ver, no le voy a leer la diapositiva, eso le queda para que lo copie y lo tenga como información para su examen, pero vamos a ver. Un átomo, o sea, un elemento, por ponerlo así, un elemento, eh, vamos a poner el caso del litio. Muy bien, tenemos el litio, Li. Su número atómico es 3, ¿sí? Su número atómico es 3. Ahora vamos a ver. Estos 3 contienen lo que serían 3 protones y contiene lo que sería 3 electrones. Entonces, al realizar esta resta, 3 positivo menos 3 negativo da una cantidad de 0. Entonces, esto equivale a tener los neutrones. Por eso se dice que existen unos neutrones dentro, dentro de los átomos, ¿sí? Las subdivisiones atómicas existen en lo que se llaman los neutrones, porque la resta de ellos dos nos da igual a 0. Entonces, es por esa la razón que los átomos o los elementos de la tabla periódica que contienen átomos son neutros, ¿sí? Cualquier elemento de la tabla periódica contiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones.
Más adelante vamos a desarrollar unos ejercicios donde vamos a comprender cómo es que estos vienen diferenciados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener el caso de que nos pregunten cuántos neutrones o cuántos electrones tiene un elemento. Entonces vamos a ver casos similares y vamos a tener que hacer un pequeño análisis, ¿sí? No es tanto matemática, sino que un pequeño análisis con tabla periódica en mano. Vamos a seguir. Bueno, tenemos un ejemplo y dice, con la tabla periódica establece el número atómico, el número de protones y el número de electrones de un átomo para cada uno de los siguientes elementos. Tenemos nitrógeno, tenemos magnesio y tenemos lo que sería bromo, ¿sí? Establece el número atómico, dice. Vamos a ver, vamos a irnos a la tabla periódica, nitrógeno, magnesio y bromo. Vamos a ver. El nitrógeno tiene un número atómico de 7, ¿sí? Por tal razón, tiene 7 protones y tiene 7 electrones. El magnesio, Mg, buscamos en la tabla periódica, tiene un número atómico de 12. Por tal razón, tiene 12 protones y tiene 12 electrones. Y el bromo, vamos a buscar bromo, tiene un número atómico de 35, ¿sí? Tiene un número atómico de 35 protones y 35 electrones, ¿sí? Y con esto le damos respuesta a lo que sería el ejercicio. De este día no va a haber guía de ejercicio, pero si en el examen le aparece algo similar, pues usted tendrá que contestar de la siguiente manera. Números atómicos son 7, 7 protones y 7 electrones. Cuando nos están preguntando la cantidad de protones y electrones. Y eso es con tabla periódica en mano, ¿verdad? Ahora vamos al número de masa. El número de masa es totalmente diferente a lo que sería el número atómico, ¿sí? No nos podemos confundir en eso. El número atómico ya sabemos que es la correlación de los elementos según el poder de ionización que tenga. Y dice que el número de masa se sabe que los protones y neutrones determinan la masa del núcleo. ¿Qué quiere decir? Que la masa estamos determinando, por ejemplo, una equivalencia de peso. Equivalencia, porque recuerde que el peso también son newtons o también pueden ser libras. Entonces vamos a ver. Para cualquier átomo, el número de masa es la suma del número de protones y neutrones en el núcleo. Y nos dice, ¿verdad?, que el número de masa va a ser igual al número de protones más el número de electrones, de neutrones, ¿sí? Tenemos la misma tabla periódica y ahora vamos a determinar. Cuando nosotros nos pidan su masa atómica, solo que nos digan masa atómica, nosotros lo vamos a ocupar el primer subíndice. Ejemplo, el hidrógeno tiene de masa atómica 1. El litio tiene de masa atómica 7. Aunque ahí ve usted que tiene 6.94, el 9 aproxima al número más próximo y en este caso sería 7. El berilio tiene 9.0, su masa atómica es 9. El sodio tiene 22.9, pues este lo ocupamos como 23. El magnesio, 24. El potasio, 39. El calcio, 40. Y así sucesivamente, ¿sí? Y esta es la masa atómica, ¿sí? Son dos cosas diferentes, número atómico y lo que sería masa atómica. Bueno, vamos a seguir, ya que representamos la masa atómica. Muy bien, y tenemos el siguiente ejemplo. Dice, para un átomo de fósforo que tiene número de masa 31, determina lo siguiente. Dice, el número de protones, el número de neutrones y el número de... Perdón, el número de neutrones y el número de electrones. Bueno, solución. Bueno, en la tabla periódica, vamos a la tabla periódica, el número atómico del fósforo es el 15, ¿sí? Así que un átomo de fósforo tiene 15 protones. Recuerde que los protones, habíamos dicho, que los protones eran la misma cantidad del número atómico. O sea que iba a tener la misma cantidad de número de protones como de electrones.
¿sí? Perdón, como de neutrones. Entonces en este caso tenemos lo que serían 15 protones. Vamos a ver, en el número B nos pide el número de neutrones, ¿sí? Entonces dice que el número de neutrones en este átomo se encuentra al restar el número atómico del número de masa y el número de neutrones es 16. Nos da como respuesta que el número de neutrones es 16. Eso lo vamos a hacer como el número de masa menos el número atómico. O sea que tenemos para el fósforo, si el número de masa es 31, colocamos 31 menos ¿cuánto? Menos los 15, que son los números de protones. Menos 15, entonces esto nos da una resta de 16 neutrones. ¿Sí? O sea que para encontrar el número de neutrones, nosotros vamos a ocupar el número de masa menos el número atómico. ¿Sí? Aquí está la formulita. Esta va a ser importante que la conozca. Este es para encontrar el número de neutrones. Bueno, y la última nos pide el número de electrones. No voy a leer la diapositiva, pero como ya sabemos, un elemento, X elemento, en este caso nos está diciendo que es el fósforo, tenemos el fósforo. Este elemento tiene como número atómico 15, ¿sí? Ya lo sabemos, porque tiene 15 protones. Entonces, como es la misma cantidad de electrones, tenemos lo que serían 15 electrones también. Y así es como se determina. Bueno, con esto hemos representado lo que sería el número atómico y masa atómica de cada elemento. Las indicaciones para el día de ahora solamente son copiar lo que sería la diapositiva y trabajar escuchando lo que serían las clases, y tiene una guía de ejercicios que entregar para el día de mañana. Por favor, si tiene alguna pregunta, le agradecería que le hiciera en horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Así que pase un feliz día.